ese motivo sabemos que 364 es divisible entre 4 porque 64, que son las dos últimas cifras, es múltiplo de 4. Nada más por eso. Julián, por favor me dices si eres tan amable, si este número es divisible entre 4. Sí, no, ¿y por qué? Sí, señora, es divisible. ¿Por qué razón? Justifícame tu respuesta. Par. No, esa no sería la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me dice? Julián, dime cuál es la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta de eso? Sí, porque 56 es múltiplo de 4. Porque 56 es múltiplo de 4. ¿Tú cómo obtienes el 56? ¿La multiplicación de qué con quién? ¿La multiplicación de qué con qué? ¿Me dices, por favor? ¿Cómo obtienes el 56? Era 4 por 14. 4 por 14 daría ¿qué? 56. Da 56. Muy bien. En este caso, 4 por 14 daría 56. Excelente. Por ese motivo, 56 es múltiplo de 4. Es múltiplo de 4. Es múltiplo de 4. Porque sus dos últimas cifras, en este caso, que es 56, es múltiplo de 4. Por ese motivo, 3.556 es divisible entre 4. Vamos a revisar. Voy a preguntar, Alex, por favor, ¿me puedes decir si 6.945 es divisible entre 4? Sí, no, ¿y por qué? Pues primero que tenemos que sacar es los últimos dos números, que serían 56. No, 6.540, 6.000, no, ¿cuánto fue que te dije? No me acuerdo. ¿Qué número te dije? 6.935. No, 45, 6.945. Dime si 6.945 es divisible entre 4. No sería divisible porque tenemos que sacar primero los dos últimos números. ¿Sí? Sería 45. ¿Sí? Y 45 no es divisible por 4 porque no termina obviamente en doble cero, ni porque está en la tabla del 4. Exactamente, muy bien. No es múltiplo, 45 no es múltiplo de 4. Excelente. Voy a preguntarle, muy bien, Alex. Voy a preguntarle a otra persona. Vamos a ver. Kevin Ramírez, por favor, ¿me puedes decir, si eres tan amable, porfa, si 3.170 y... Perdón, discúlpame, no lo escribí mal, no lo dije bien. 31.791 es divisible entre 4. 31.791. No, señora. ¿Por qué? Porque no, el número termina en doble cero y el 91 creo que no está en la tabla no es múltiplo de 4. 4. Muy bien, excelente, Kevin. Vamos a revisar otro número. Lisca, 162. Divisible entre 4, sí, no, ¿y por qué? 162. No tiene las últimas enteras. 162. ¿Qué? Juan Esteban, ¿qué es lo primero que tú coges? No es múltiplo porque no termina en la última tabla del 4. No, Juan Esteban, ¿qué es lo que tú coges del 162? ¿Qué coges? Señora. ¿Qué coges del 162 para determinar si es divisible o no? ¿Qué coges del número 162? ¿Qué coges? Profe, ¿puedo responder? ¿El último número? El
¿Qué escoges? Dime. ¿Quién dijo que yo puedo responder? ¿Quién dijo eso? ¿Karen? ¿El 4? No, profe. Karen, presta atención. Sí, Juan Esteban. Karen, ¿qué coges del 162? ¿Me puedes decir, por favor? el 62. Gracias, Karen. Y lo Excelente. multiplico por 4. Espera. 62. ¿Es múltiplo de 4, sí o no? No, profe. ¿Por qué razón? Porque no está en la tabla del 4, vamos a revisar. Vamos a revisar si 162 está en la tabla del 4. El 62, El perdón. que, el 62, que más se acerca, ¿cuál sería? el que más se acerca es el 15, profe. Entonces 4 por 15. 4 por 15 daría 60. Entonces, Pero da 60. da 60. Muy bien. Entonces, Por eso 162 no es divisible entre 4, perdón. Como lo dijo Karen, ¿ustedes qué cogen? Para la gente que todavía no me presta atención, ¿ustedes qué cogen? El 62, ustedes cogen el 62 y miran si 62 es divisible si es múltiplo de 4. ¿Qué quiere decir eso? Si el 62 está en la tabla del 4, como lo dijo Karen, el que más se acerca es el 15. 4 por 15 da 60. Entonces, en este caso, por esa justificación que me dijo Karen, 162 no es divisible entre 4. ¿Por qué razón? Porque Karen coge el 62, mira en la tabla del 4 si es múltiplo de 4 y ella determina que como 62 no es múltiplo de 4, porque el que más se acerca es el 60, entonces por ese motivo ella determina que no es divisible entre 4. Pilas con eso. ¿Ahora sí he entendido la divisibilidad por 4? ¿Alguien tiene alguna sí, duda? señora. Listo. Vamos con la divisibilidad por 5. Profe, ¿yo la puedo decir? Dímela, Alex. Que si termina en 5 o en 0 es divisible. Bien, muy bien, Alex. Alex tiene toda la razón. La divisibilidad entre 5 es divisible por 5. La condición, que estoy completamente segura que es así, como lo dijo Alex, si termina en 0, o en 5. Si termina en 0 o en 5. Vamos a revisar. Es como el 2. El 2 y el 5 es la más sencilla porque solamente es mirar y ya. Observar, no toca hacer ninguna operación. Vamos a determinar. 640. ¿Divisible entre 5, sí o no? ¿Sí o no y por qué? Sí, profe, porque termina en 0. O en 5. Sí, porque termina en 0. Aquí me faltó o en 5. Muy bien. Porque termina en 0 es divisible entre 5. O sea que ya podemos tener en cuenta que cuando termina en 0 también es divisible entre 2 y entre 5, ¿o no? Si termina en 0 ya sabemos que es divisible entre 2 y entre 5. Como lo dijeron ustedes que son una pilera de chinos, Ala, es divisible entre 5 porque termina en 0. Listo, muy bien. Ahora vamos con el B. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver, uno grande. ¿Divisible entre 5, sí o no? ¿Y por qué? Sí, profe, porque termina en 5. Porque termina en 5. Excelente, señorita. Termina en 5. Al terminar en 5 es divisible entre 5. Si termina en 5 es divisible entre 5. Entre 5. Excelente, señorita. Vamos con el 6. Vamos con el, no, todavía no. Vamos con este. Espérate, ¿es divisible o no? No, señora, porque no termina ni en 0 ni en 5. No termina en 0 ni en 5. Ni en 5. Exactamente. Y como no termina en 0 ni en 5, no es divisible entre 5. No es divisible. Entre 5. Listo. Muy bien. Muy bien.
Entonces, vamos a revisar. Voy a preguntar por acá. ¿Quién preguntamos? Otra vez a Gabriela, nena. ¿Es divisible entre 5, sí o no? Espera, ya te digo el número. 1500, ¿es divisible entre 5, sí o no? Escríbeme. Señora, 1500, Gabriela. ¿Es divisible entre 5, sí o no? Muy bien, Gabriela. Yo, profe. Que termina en 0, excelente. Ahora sí, John Camilo. 1449, ¿es divisible entre 5, sí o no? ¿Y por qué? 449. No, ¿Por qué? 1900, porque termina en 9, 449, porque termina porque comienza en 9. No, mi amor, porque no termina en 0 ni termina en 5. No es divisible porque no termina en 0 ni termina en 5. Por eso no es divisible entre 5. Pilas con eso. Profe, ¿puedo seguir yo? Mariana Churi. Mariana profe, yo Churi. quiero. Espera, mi amor. 555, Mariana Churi. Mariana Churi, estoy esperando, así sea por el chat, así como Gabriela. 555. ¿Sí? Yo no entiendo. Ustedes asisten, hay personas que asisten a clase, pero es como si no estuvieran. Santiago Ruge, 555. Señor. Santiago, por favor, ¿me puedes decir si 555 es divisible entre 5, sí o no? ¿Y por qué? Esperando. Profe, ¿puedo responder yo? Daniel Chirva. Profe. Dan Hernández. Profe, ¿puedo responder yo? Espera, mi amor, espera que yo ya sé que tú sabes. Profe, Dan Hernández. Dan Hernández. ¿Saben que ustedes no contestan? Dime, ahora sí, mi amor, Karen, dime. 550. No, profe. Profe, yo. 500. Valentina Bernal, dime, mi amor. Sí, porque termina en 5. Muy bien. Excelente. Esa es la respuesta adecuada. 555 si es divisible entre 5 porque termina en 5. Acuérdense que para que sea divisible entre 5 tiene que terminar en 5 o en 0. Por ejemplo, 50 es divisible entre 5 porque termina en 0. 45 es divisible entre 5 porque termina en 5. 540 es divisible entre 5 porque termina en 0. 95 es divisible entre 5 porque termina en 5. Súper sencillo, ¿no? Ahora vamos con la antepenúltima divisibilidad, que es la divisibilidad entre... Profe, ¿yo la puedo decir? Dime, Alex, que tú eres el quiero. profe. Yo quiero, profe. Se puede dividir por 3 y 2, se puede dividir por 6. Muy bien, como lo dijo Alex, si es divisible entre, para que sea divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay números que son divisibles entre 3, pero hay números que no son divisibles entre 2, solo ahorita los vamos a colocar como ejemplo. Entonces, quiere decir eso que no sería divisible entre 6. Repito, para que la divisibilidad por 6 significa que debe ser divisible entre 2 y entre 3 al mismo tiempo. Si es divisible, si es divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. Entre 2 y 3 al mismo tiempo. Ya vamos a saber qué significa. Ejemplo. Al mismo tiempo. Vamos a revisar este ejercicio. Ejemplos. 576. Vamos a revisar. 576. Ejemplo número 1. 576 es divisible entre 2. Es lo primero que tenemos que mirar. Sí, porque termina en par. Entre 2 y porque termina en par. Termina en par. Termina en par.
Es par, coloquémosles. Es número par. Es número par. Por ese motivo ya sabemos que es divisible entre 2. Excelente. Estas chinas son una pilera, Ala. Es divisible entre 2. También. Entre 2. Para que sea divisible entre 3, ¿cómo miramos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Las cifras? Sumamos 5 más 7 más A 6. 18. Da 18. Pregunta, ¿18 es múltiplo de 3? ¿Sí o no? Sí, Múltiplo señora. de 3. señora. Al ser Sí, múltiplo de señora. 3, al ser múltiplo de 3, el 18 sabemos que es divisible entre ¿qué? Entre 3. Entre 3. Tres. Muy bien, Entre es 6. divisible entre Entre 3. 6. ¿Qué quiere decir eso? Que es, como es divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo, por ende es divisible entre ¿qué? Entre 6. Entre 6. 6. Muy bien. Eso es lo que es el criterio. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que revisar si es divisible entre 2, tenemos que revisar si es divisible entre 3 y si es divisible entre los dos al mismo tiempo, quiere decir que es divisible entre 6. Vamos con el siguiente. A ver, 2304. Vamos a revisar. Pregunta del millón. ¿Es divisible entre 2? Sí, no, ¿y por qué? Sí, señora. Número par. Sí, porque terminan par. Porque Muy bien, número par. ¿Qué comienza quiere el decir número eso? par. Que es divisible entre 2. Y también es divisible por 3. Vamos a revisar. ¿Cómo sabemos de que es divisible entre 3? Sumamos 2 más 3 más 0 más 4. Da 9. ¿Cuánto me da eso? Da 9. Da 9. 9. Excelente. 9 es múltiplo de 3, ¿sí o no? Sí, señora. Múltiplo de 3. Al ser 9 múltiplo de 3 significa que es divisible entre 6. Entre 6. Muy bien. ¿Por qué razón? En este caso, porque 2304 es divisible entre 2 y 2304 es divisible entre 3. Por ese motivo es divisible entre 6. Vamos a revisar otro. Otro ejercicio. Vamos a revisar otro ejercicio. Divisible entre 6. Vamos a revisar otro. Señora. 784. 784. Sí, Vamos sí a es revisar. divisible por 2. Es Divisible es por 2 divisible entre porque 2. Sí es divisible Porque por 2. comienza con un par. número, El número par. Que termine es en un par. número par, es un número par, es un Es número, un número par. es Y no es divisible por entre 3. 2 porque es par. Vamos a revisar. Pero por 3 no. 2, 6, Uy, 7. ¿por qué Por 3 no. razón? Por María 3 no, por José? 3 no. Porque da 7 19. más Porque 8 da 19. más 4 daría 19 y 19 no es múltiplo de 3. Al no ser múltiplo de 3 significa No es que divisible entre entre 3, no es divisible entre 3 y al no ser divisible entre 3 ¿No significa es múltiplo de 6? Es múltiplo no de es 6. divisible, no es múltiplo, no es divisible De 6. entre 6. Por ese motivo, 784 no es divisible entre 6. ¿Por qué razón? Porque las cifras decimales, la suma de las cifras decimales no me dio un múltiplo de 3. Vamos a revisar otro ejercicio. A ver, un ejemplo. Vamos a revisar. No quiero resolverlo, profe. Vamos a revisar. Voy a preguntar. Bajo, María José, 60. ¿Es divisible entre 6? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entre 2? 60. Entre 2 es divisible. ¿Por qué Y- razón? Porque termina. Porque termina en 0, profe. Contéstame. ¿Y entre 3? No. 60. ¿Quién dice si sí o si no? ¿Sí se Sí. puede? Sí se puede, profe. Mafe me, Sí se puede, profe. es que se llama casi igual a la. Majo me dice que tenemos 60. Voy a colocarlo acá. Que es el ejercicio número D. 60. Majo me dice, termina en 0 porque termina en 0 es divisible entre 2, ¿cierto? Muy bien, divisible entre 2. Divisible entre 2. Divisible entre 2. Otro, porque ahora vamos a mirar el 3.
Sumamos 6 más 0, ¿cuánto me da eso? 6. 6. 6 es múltiplo de 3, ¿sí o no? Sí, señora. Si es múltiplo de 3, al ser múltiplo de 3 significa que es divisible ¿entre qué? 6. Entre 6. Entre 3 primero que todo, y por ende, como termina en 0, entonces significa que es divisible entre 2. La suma de las cifras da 6, significa que es múltiplo de 3, por ende es divisible entre 3. Como es divisible entre 2 y 3, significaría que es divisible ¿entre qué? Entre 6. Listo, voy a preguntarle a otra persona. Kevin, corredor. Pregunta. Espérate. 490 es divisible entre 6. Corredor. 490. 490 es divisible, es divisible entre 6. Corredor, ¿qué se hizo? Kevin, contesta. 490. Oiga, ustedes, ¿por qué no contestan? Otra persona, siempre los mismos, Ala. Otra persona. Yo, profe. Dime, John. Porque no termina ni en 2 ni en 3. Nah, esa no es la pregunta. No me estás prestando atención, Julián. Dime, John. 490. Es divisible de 2 porque ¿Termina en qué? en 0. Muy bien. 494. Y no es divisible de 6. No es divisible de 6. Vamos a revisar. Tenemos 490. Aquí lo voy a hacer con este color. Así, así. Tenemos 490. Vamos a revisar si es divisible entre 6. El primer criterio para que sea divisible entre 6 quiere decir que tiene que ser divisible entre 2. Para que sea divisible entre 2, tiene que terminar en 0 o es ser un número par. En este caso, termina en 0. Significa, como termina en 0, significa que es divisible entre 2. ¿Entendido? Ahora, para que sea divisible entre 3, debemos sumar las cifras. 4 más 9 más 0. ¿Cuánto me da eso? 13. 13. 13. 13 es múltiplo de 3. No. Y como no es múltiplo No. de 3, significa que no es divisible entre 3. Entre 3. Por ese motivo, 490 no es divisible entre 6. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que dio divisible entre 2, no dio divisible entre 3. Muy bien, John. Pero te faltó terminar, ¿no? En este caso, acuérdate que para determinar que es divisible entre 3, sumamos 4 más 9 más 0, quedaría 13, y 13 no es divisible entre 3. No es múltiplo de 3, perdón. Otra pregunta. A ver si Julián ya me presta atención, por favor. 450. ¿Divisible entre 3, sí o divisible entre 6, sí o no? Julián. Divisible entre 2 porque termina en 0. Te estoy preguntando primero que todo si es divisible entre 6. Acuérdate que para que sea divisible entre 6 tienes que tener dos criterios. Ser divisible entre 2 y entre 3. Ya me dijiste el primero. Es divisible entre 2. Sí. Muy bien. Porque termina en Entre 0. dos- entre dos ¿Qué criterio divisible. te faltaría? El 3. El 3. Te hago una pregunta. ¿Es divisible entre 3? Sí, no. ¿Y por qué? ¿Sí es divisible? ¿Por qué? Porque termina en 9. No. Es 450. No es cierto. No termina en 9. Profe, 4 más 5 es 9, ¿no? ¿Cómo lo determinas? En este caso, ¿qué determinas para determinar que es divisible entre 3? ¿Quién le ayuda a nueve- Julián? ¿Quién Que le 9 ayuda a múltiplo Julián? de 3. ¿Por qué 9 es qué? Porque 9 es múltiplo de 3. Exactamente, Julián. Así es el criterio. Tú sumas 4 más 5 más 0, eso da 9. Ese es el criterio de divisibilidad entre 3. Y 4 más 5 más 0 daría 9. Y 9 es múltiplo de 3. Por ser múltiplo de 3 sabemos que es divisible entre 3. En este caso,
está bien, si es divisible, 450, si es divisible entre 6, ¿por qué razón? Porque es divisible entre 2, porque termina en 0, y es divisible entre 3, porque la suma de las cifras de los números daría múltiplo de 3. ¿Entendido ahora sí? La divisibilidad por 6, por 6, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo, ahora vamos con la divisibilidad entre 9. La divisibilidad entre 9 es muy parecida a la divisibilidad entre 3. Sino que el criterio, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice cantando? ¿Cuál es el criterio de divisibilidad por 9? ¿Cuál es el criterio de divisibilidad de 9? Si al sumar las Si al cifras... sumar sus cifras, su resultado es de 9. No, es múltiplo de 9. Si al sumar las cifras... Al sumar las cifras, su resultado es múltiplo de 9. Su resultado es múltiplo de 9. Muy bien, su resultado es múltiplo de 9. Es múltiplo de 9. Excelente. De 9. Vamos a revisar. Vamos a ver. 4104. 4104. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar 4 más 1 más 0 más 4. ¿Cuánto me da eso? 4 más 1, 5, más 0, 5, más... Si es múltiplo. Es múltiplo. Sí, es múltiplo. 9. Da 9. Daría 9 si es múltiplo. Es Sí, es múltiplo de múltiplo. 9. Múltiplo de 9, muy bien. Múltiplo de 9. Dejen de comer en clase, por favor, que ahí se escuchan las papas. Significa que como me dio múltiplo de 9, significa que la suma de las cifras significa que es divisible entre 9. Si es divisible entre 9. ¿Listo? Si es divisible entre 9. ¿Entendido? ¿Entendido, sí o no? Sí, señora. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Señora, Vamos a hacer otro ejemplo. 4000, perdón, ¿esto qué es? 413.055. Profe, tengo una duda. Dime, mi amor. En la divisibilidad de 9, ¿tiene que siempre dar 9? No, tiene que ser múltiplo de 9. Ah, ok. Por ejemplo, mi amor, ¿cuánto te da, ya que tienes esta duda y me vas a ayudar, cuánto te da la suma de las cifras decimales de acá? ¿Cuánto te daría 4 más 1 más 3? Primero que todo. 4 más 1 más 3. 18. El total te daría 18, ¿cierto? Sí, entre Porque todos los 4 más 1, números, 18. 5, más 3, 8, más 5 serían 13, más 5, 18. ¿Listo? Y sí, Te hago una y ahí pregunta, está la- Valentina, mi la- amor. ¿18 es múltiplo de 3, sí o no? ¿De 9, perdón? ¿18 es múltiplo de 9? Sí, profe. Sí. Sí, muy no, bien. no, a 19, profe. No. 4 más 1. 4 más 1. Más 3. 5. 8. 8. 5. 13 más 5. 18. 18. Listo. Como dio 18 significa que es múltiplo de 9. es múltiplo de 9 y por ende 9. es divisible entre 9. Es divisible entre 9. Entre 9. ¿Listo? Vamos a ver otro número. 801. 801. 801. ¿Cuánto da la suma de 8 más La 9, la 9. Es múltiplo. 9. Porque da 9. La 9, profe. Bien, es múltiplo, como es múltiplo de 9, es múltiplo de 9, por ende es divisible entre 9. Entre 9. Es divisible entre 9. Entre 9. Muy bien, es múltiplo de 9, por ende es divisible acá, divisible entre 9. Excelente, ¿no? Es divisible entre 9. Muy bien. Ahora vamos con el último ejemplo de esto. 901.
901, ¿cuánto me da la suma? No, profe, No es múltiplo, no es múltiplo. Da 10 y que no es múltiplo. No Da es múltiplo. 10, entonces 10 no es múltiplo de 9, al no ser múltiplo de 9 no es divisible entre 9, ¿no? No es múltiplo de 9, por ese motivo no es divisible entre 9. No es divisible entre 9. Listo, voy a preguntar. Loren, ¿me puedes decir por favor si Señora, profe. 248 es divisible entre 9? ¿Sí, no y por qué? ¿Cuánto, profe, perdón? 648, nena. 648. ¿Sí, no y por qué? ¿Cuánto te da la suma de las cifras decimales, mi amor? Da 18. Mi amor, ¿y 18 es múltiplo de 9, sí o no? Sí, es múltiplo. ¿Y al ser múltiplo de 9 es divisible entre 9? Sí, muy bien. Sí, señora. Entonces sí es divisible entre 9. ¿Listo? Vamos a ver. Lisca, ya que estás tan participativo. 720. 720. Lisca, Juan Esteban. ¿Sí es divisible o no? ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué? Porque 7 más 2 da 9. Pilas, Juan Esteban, eres tú el que tiene que contestar. Tienes que contestar tú. 7 más 2 más 0 da 9 y 9 es múltiplo de 9, por ese motivo sí es divisible. Pero acuérdate que el que tiene que contestar eres tú, mi amor. ¿Listo? ¿Entendido cómo es divisibilidad por 9? Sí, señora. Listo. Ahora vamos con la última que también es muy sencillo. Es la más fácil de todas. Divisibilidad por 10. Divisibilidad por 10. ¿Cuál es el criterio? El más sencillo de todos. Solamente tiene que terminar en 0. Si termina, ¿Solo eso? Solo eso. Si solo termina en 0, ya se sabe que es divisible entre 10. el 5 y el 10 son los más fáciles. El 2, el 5 y el 10 son los más sencillos, porque tú solamente lo tienes que mirar de visual, mirar en qué termina y con eso ya sabes si es divisible. Por ejemplo, 50, ¿divisible o no es divisible por 10? Sí, profe, porque termina en 0. Sí, es divisible porque termina en 0. Divisible por 10. Muy bien, niños. En 10. Muy bien. Termina en 0. Excelente. Como termina en 0. O sea que termina en 0. Cuando termina en 0, de una vez podemos determinar si es divisible entre 2, entre 5 y entre 10. ¿O no? O sea que si termina en 0, ya sabemos de una vez que es divisible entre 3 números. Si termina en 0, es divisible porque entre 2, entre 5 y entre 10 de una. Ahora el B. Vamos a revisar. 2300. Sí, es divisible porque termina en 0. Termina en 0, excelente, termina en 0. En 0, por ende es divisible. Es divisible. Ahora no les voy a hacer tantos ejemplos. Kevin Ramírez, 433, ¿divisible entre 10, sí o no? No, señora. ¿Por qué? Porque no termina Sí, en 0. señora. Exactamente, porque no termina en 0. Excelente, no termina en 0. Ahora vamos a generar un número. En los 3 minutos que me quedan de clase, vamos a hacer un número en donde ustedes me van a decir, porque si es divisible en tal número, vamos a revisar todos los criterios de divisibilidad. 1492. Pregunta. ¿Divisible entre 2? Sí, no hay por qué. Sí, profe, porque termina en par. Porque termina en par. Es par. ¿Divisible entre 2? Sí, porque termina. Es par. Es par. Pregunta. ¿Divisible entre 3? Sí, no hay por qué. No, profe, No, porque Vamos, No tú me está dices que no es divisible entre 3. Voy a revisar. porque no está en la tabla del 3.
No, acuérdense que la divisibilidad entre 3 la determinamos si sumamos. sí? Tenemos que sumar. Acuérdense que tenemos que sumar 1 Más más pero 4 no. más 9 más 2. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da 1 más 4 más 9 más 2? ¿Cuánto me da eso? 1 más 4, 5 más 9. 5 más 9. Muchachos, 1 más 4, 5 más 9, 14. Más 2. Muchachos, yo soy la que tiene problemas de internet. Qué pena con ustedes. De pronto me estaban hablando y yo ni escuchaba. ¿Cuánto me da la suma de esto? Profe, 16 y como 16, muy bien. Excelente, mi amor. Excelente. ¿Y 16 es múltiplo de 3, sí o no? no, Por no. ese motivo no es divisible entre, no es múltiplo de 3. No es múltiplo de 3. Muy bien, no es múltiplo de 3. Al no ser múltiplo de 3, sabemos que por ese motivo no es divisible entre 3. ¿Entendido? ¿Entendido cómo es que se saca? Listo, muy bien. Revisamos. ¿Es divisible entre 4? Sí, no, ¿y por qué? Cogemos las dos últimas cifras. ¿Cuánto me da la suma de las dos últimas cifras? ¿Cuál es? ¿Cuál serían las dos últimas cifras? ¿Cuáles serían las dos últimas cifras? 92. 92. El 92. 92 es múltiplo de 4, ¿sí o no? Un número que multiplicado por 4 que me dé 92. 4 por 16, 64. 4 por